desde ya agradecidos, he escuchado que hay varios pastores que están ahí comunicados, así que bueno, mis saludos desde Mar del Plata, República Argentina, la perla del Atlántico dicen que es, o la ciudad feliz, así que bueno, estamos orando, pertenecemos juntamente con mi esposa al staff de pastores aquí en la ciudad y trabajando en pos de la unidad, estoy a cargo de lo que es justamente con otro pastor, a cargo de lo que es la intercesión de la ciudad, así que tenemos una tarea realmente interesante, importante, y bueno, anhelando que Mar del Plata, como otras ciudades de diferentes naciones, países, puedan encontrar realmente a Jesucristo y sea el estandarte principal, ¿no? Así Amén, que amén. Amén. ese es Bueno, nuestro anhelo y nuestro deseo. muy buenas noches, pastor. Bienvenido a esto que se llama un encuentro con Dios, que es Amén. para las naciones. Así que un privilegio tenerlo acá. Bueno, le queríamos decir que ahora cuando usted empiece a predicar, nosotros enmudecemos para que usted tenga toda la pantalla y sea usted el que salga, ¿sí? Así que lo que le voy a pedir es que acuérdese, porque a todos le pasa lo mismo, no mire la pantalla del monitor, sino que mire la cámara, porque cuando usted mira el monitor parece que mirara para otro lado. Acuérdese de mirar la cámara cuando va a predicar. Espera que lo doy vuelta porque la cámara está abajo. Entonces, ahora sí. A ver, sí, ahí, a Ahí ver, está, ahí está. ahí. Entonces, ahora ya es otra cosa. Ahí. Muy bien. ¿Ahí está bien? Ahora sí, porque si no, miraba para un costado. Sí, Bueno, miro para abajo. sí, sí, porque esto se baja a YouTube después y de YouTube no solo va a salir en Facebook, sino que va a salir en YouTube y de YouTube se va para TikTok también y para todas las redes, digamos. Así que Qué bueno, bueno. Dios lo bendiga y acá lo dejo con el pastor y ya acordate de enmudecer a Ale. Sí. Así que bueno, ahí te dejo. Bueno, Pastor César, Dios te bendiga. Gracias por estar esta noche. A todos los televidentes que están viéndote desde la India. Mira, de la India, Posada Misiones, Venezuela, Argentina, Sierra de los Padres acá, el Coyunco. Mira. Santa Clara, Coronel Vidal, toda la gente te están viendo y el Señor quiere llevar esa palabra usándote tu boca. Y bueno, recordá que el tiempo y el micrófono son tuyos, Pastor Fernández. Y bueno, dale nomás. Bueno, muy bien. Bueno, primeramente vuelvo a reiterar y a repetir buenas noches, que Dios les bendiga. Es un privilegio, un gozo de poder compartir con ustedes lo que es la palabra del Señor. No deja de ser un compromiso, pero es un honor y un privilegio poder trasladar o compartir lo que Dios pone a uno en el corazón. Mis saludos, bueno, ahí veo que está la pastora Gloria, nosotros estamos cubriendo, nuestros hermanos allí en Posadas, así que desde acá les mando un fuerte abrazo. Bueno, a cada pastor, pastora, cada persona que está mirando a través del Facebook, un abrazo fraternal de parte del Señor. Quisiera compartir con ustedes algo que el Señor me entregó en la semana y comúnmente bueno, un poco me presento, porque si no, no hay más allá de todo lo que pusieron. Mi nombre es Gustavo César Fernández, casado con Marcela Claudia Dalmolina hace ya 41 años, 40 ahora, el 19 de julio cumplimos 41 años de casado. Tenemos dos hijos, tenemos el mayor que es Lucas, que en estos momentos él está en Bolonia, Italia, juntamente con su esposa Mumi. Ellos pertenecen a la iglesia de Centro Cristiano Nueva Vida, que pastorea el pastor Guillermo Pren. Ellos están trabajando en todo el área y, bueno, respaldando las iglesias que están
en Francia, las que están en España, las que están aún en Italia, ellos están allí trabajando en esa área. Y también tenemos a Rodrigo, que Rodrigo David está trabajando como pastor en Villa Maipú, allí frente a Tecnópolis. Él allí está pastoreando juntamente con su esposa Belén, y tenemos 3 nietos. Dios ha sido bueno, Teo, Emma, y hace poquito, hace un año ya, poquito a Paloma. Así que así constituye nuestra familia. Somos ministros ordenados, tanto mi esposa como yo somos ministros ordenados de la Unión de las Asambleas de Dios. Hace ya por más de 25, 26 años que estamos en la obra pastoral, así que somos fundadores de la iglesia, de una de las iglesias aquí en Mar del Plata, Centro Cristiano Tabernáculo de la Fe. Ya hace 25, ahora cumplimos 26 años de pastorados en esta ciudad. Así que agradecidos a Dios, nos convertimos muy jóvenes, 23 y 21, si no mal recuerdo, muy jóvenes aceptamos a Jesucristo en la campaña del año 1984, en la campaña de Carlos Anacondia, que se realizó aquí en la ciudad de Mar del Plata, y a partir de haber entregado nuestras vidas hemos tenido un compromiso y un llamado de parte de Dios, así que hemos tratado de serle fiel, de estar en la obra. Hemos comenzado, como quizás cualquier hombre de Dios y mujer de Dios, hemos comenzado trabajando en diferentes áreas, escuelas, primero construyendo, limpiando, trabajando escuela bíblica, mi esposa, la radio, ella también. Yo he trabajado, bueno, en todas las áreas que se puede trabajar dentro de la iglesia, y hemos visto la fidelidad de parte de Dios. Pero bueno, dejemos hablar un poquito de mí, hablemos un poco de él, que es lo principal. En esta semana el Señor, es algo que estuve ministrando, pero le preguntaba al Señor, tenía dos sermones para hablarles a ustedes o compartirles, pero siento en mi corazón de hablarles de esto. En la semana pasada el Señor, yo comúnmente nosotros tenemos una habitación en nuestro departamento que le llamamos el aposento alto, porque estamos en el 3er piso. Así que ese es el lugar donde tenemos nuestra computadora y nos sentamos a preparar los sermones o los estudios que tenemos durante toda la semana. Cuando me senté en la computadora y preguntándole al Señor qué era lo que tenía que compartir o hablar, o que Él me dirigiera o hablara a mi corazón, me quedé un minuto en silencio, como una especie de stand-by, ¿no? Me quedé allí en la presencia de Dios, pero me quedé ahí paradito, ¿no? Mis pensamientos, y en un momento el Espíritu Santo habla a mi corazón y me dice, no te distraigas, ¿no? Y yo me quedé perplejo, ¿no? Me quedé duro, porque digo, wow, Señor, ¿qué es lo que querés hablarme, ¿no? Y bueno, en base a lo que el Señor habló a mi corazón sobre no te distraigas, es lo que yo quiero compartirles a ustedes en esta noche ya, ¿no? Y es indudable que la tecnología, las redes sociales, todo lo exterior, todo lo que se está moviendo alrededor nuestro, el sistema, las noticias que nos invaden continuamente, la globalización, la geopolítica mundial que estamos viendo en el sistema, en el mundo, muchas veces tratan de distraernos, ¿no? Tratan de sacarnos del eje. Y aún a los propios cristianos, aquellos que hemos nacido de nuevo, también la distracción es una herramienta que muchas veces utiliza el enemigo para desorientarnos o sacarnos de la meta o el rumbo que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Por eso me pareció interesante compartir con ustedes en esta tarde o noche ya sobre no te distraigas. Los textos que vamos a utilizar como eje son en el libro de Efesios capítulo 5, del verso 25 al 27. A mí me gustó
mirarlo. Nosotros somos fanas de la Reina Valera de la revisión 1960, ¿no? Somos fanas. Con mi esposa amamos esa versión, nos criamos con esa versión y amamos esa versión. Pero la experiencia me ha ayudado a mí para que utilizar otras traducciones para poder alimentar y para poder tener una mayor comprensión. Por eso me gustó utilizar Efesios 5, del 25 al 27, pero en la versión NBI. Y miren lo que dice, ¿no? Si usted tiene una Biblia, me gustaría que me acompañe para no trabajar solo, dijo el otro, ¿no? Sino que podamos compartir todos juntos la palabra de parte de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de parte de Dios. Y hay un consejo en el libro de Éfeso. Pablo le da consejos matrimoniales, ¿no? Y uno dice, pero ¿qué me está queriendo decir, pastor? Con respecto a no te distraigas y con respecto a este tema, ¿no? El consejo de Pablo a la iglesia de Éfeso. Y dice así: esposos, amen a sus esposas, ¿no? Dice, hay una coma, así como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Es un texto que uno podría decir, bueno, tenemos que hablar, que yo no vengo a hablarle del matrimonio, sino que vengo a hablarle del fin de este texto, donde Pablo hace una comparativa, hace una comparación y nos invita a que nosotros podamos ver cuál es el objetivo claro por el cual Dios nos diseñó. Hay una meta, un destino en el cual nosotros tenemos que transitar, caminar y no desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Por eso cuando Dios habló este pasaje sobre mi vida y no te distraigas, es para que podamos enfocarnos hacia dónde Dios nos está enviando o hacia dónde Dios nos está llevando. Acá Pablo dice que debemos entender este pasaje, que Cristo amó a la iglesia como el esposo debe amar a su esposa. ¿Para qué? ¿Cuál es el principio? ¿Hacia dónde nos lleva? Dice, y se entregó ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra. ¿Para qué? Ese es el destino, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, sin arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Entonces, este pasaje nos invita a que podamos orientar hacia dónde tenemos que ir. ¿Qué es lo que Dios está haciendo con nosotros? ¿Cómo Dios está trabajando? Seguramente las noticias y bueno, y las redes sociales bueno, y Facebook e Instagram, TikTok, muchas veces nos bombardean con situaciones donde parece que la iglesia está transitando la peor crisis, el gran problema, pero yo vengo a ministrarte de parte del Señor que a pesar de todo lo que puedan llegar a tratar de distraernos o todo lo que pueda llegar a pasar, Dios sigue edificando a su iglesia. Dios sigue trabajando con su iglesia. Así que lo primero que quiero ministrarte es no te distraigas. Pero mirá lo que dice Primera de Corintios capítulo 7, verso 35. Primera de Corintios 7:35, les dice, les digo esto por su propio bien, se los comparto por su propio bien, no para ponerles restricciones, sino para que vivan con decoro y plenamente dedicados al Señor. Él nos ama, es un Dios celoso, tiene un propósito eterno sobre cada uno de nosotros y Él anhela que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. La pregunta es, ¿hacia dónde están puestas nuestras fuerzas? ¿Estamos edificando nuestra vida espiritual? ¿Estamos preparándonos? La vez pasada tuvimos una reunión con
con un pastor que vino de Puerto Rico y nos comentaba que el presidente Trump tuvo un encuentro con pastores, con líderes prominentes de Estados Unidos, y la pregunta que él les hizo, dice si ellos estaban preparados para lo nuevo que viene, para lo que viene sobre este sistema y sobre lo que viene sobre el mundo. Y cuando él hablaba de eso, decía, bueno, tenemos que estar realmente preparados, prestos, dispuestos y enfocados en lo que Dios quiere para nuestras vidas. Por eso la pregunta es, ¿dónde están puestas nuestras fuerzas? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Y es aquí donde yo generé o armé algunos puntos para que podamos compartir en esta noche. Y el primero de ellos es las distracciones, ¿no? Las distracciones. Todo es, hoy todo, no sé si usted estará de acuerdo conmigo, pero usted va a notar que es todo distracción. Nos distraen de acá, nos distraen de allá, tratan de sacarnos, nos tratan de quitarnos el eje, la orientación, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, ¿no? Pero hay algunas distracciones que son realmente interesantes, ¿no? Ah, yo no traje... mm, no, yo lo tengo acá. Veamos y observemos. El primero de la distracción es que debemos observar nuestro corazón, observar nuestro corazón. Mami, si vos tenés ahí, préstame porque yo estoy trabajando con la computadora y estoy trabajando con el celular. Perdón. Eh, Búscame, por favor, Deuteronomio 11:16. Deuteronomio 11:16. 11:16. Si la tenés en la NTV, mejor. Ahí está. Muy bien. No nos alcanza la mano. Dice así la palabra de Dios. Dice, pero ten cuidado, no dejes que tu corazón sea engañado y entonces, escuchen esto, las distracciones. Pero ten cuidado, no dejes que tu corazón sea engañado y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas culto a otros dioses. Muy fuerte. Jeremías dice en su palabra o en su libro que engañoso es el corazón. Y una de las distracciones que ciertamente están en nuestra vida tiene que ver con nuestro corazón. Cuando yo estaba armando este bosquejo, me acordé en un momento de ministración de parte de Dios sobre mi vida, donde su Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo que había idolatría en mi corazón. Yo servía al Señor, era diácono en ese entonces, ministro de alabanza, ayudaba al pastor en diferentes tareas. Y para mí fue muy fuerte que el Espíritu Santo de Dios me dijera que yo tenía idolatría. Yo hablaba con él, le decía, Señor, tú sabes que mi corazón está contigo, mi vida, mi servicio, mi familia está consagrada a vos. Pero el Espíritu Santo seguía amonestando mi corazón y decía, hay idolatría. Y eso me invitó a mí a buscar de parte de Dios, a tener una mirada introspectiva interna y comenzar a buscar por qué el Espíritu Santo me decía que había en mí idolatría. Si yo no la notaba, si ya no tenía más estampitas, si ya no buscaba otra cosa, pero indudablemente que el Espíritu Santo no se equivocaba. Cuando entro en la relación íntima de parte del Espíritu Santo, puedo hallar que las preocupaciones me habían distraído. En ese entonces, mi empresa, la empresa donde yo trabajaba, entró en un gran problema de crisis económico, un gran problema donde no nos podían pagar el sueldo total el día del 1 al 10. Así que eso generó en nosotros o en mi familia a su vez un problema económico. No podíamos pagar la luz, no podíamos pagar el alquiler de nuestra vivienda, no podíamos pagar el gas, las cosas más básicas, aún a veces también esas famosas tarjetas de crédito, ¿no? Que también era una carga tan pesada que yo no me había dado cuenta.
¿no? Porque estaba continuamente preocupado para poder solucionar esa preocupación. Y claro, el Espíritu Santo me amonestaba porque eso había ganado el primer lugar en mi corazón. El problema, la crisis, la dificultad, la falta de pagos, y seguramente que en mi realidad era real, yo estaba viviendo y experimentando eso, pero había quitado del primer lugar a Dios. Lo había colocado mis preocupaciones como en primer lugar. Y el Espíritu Santo abre mi corazón mientras que eso siga gobernando en tu vida, mientras que eso siga teniendo el control en tu vida, yo no voy a poder actuar porque en tu corazón está primero ese problema. El momento que yo le dije al Espíritu Santo, le pedí perdón, me disculpé delante de él, ordené las prioridades, hermanos, yo puedo asegurarles que en menos de 4 días, 5 días, toda situación se revirtió. ¿Por qué? Porque ciertamente estaba distraído y esto me había llevado que mi corazón estuviera volcado hacia esas preocupaciones o distracciones. ¿Mm? Porque dice Hebreos, si ustedes me acompañan, libro de Hebreos capítulo 3, verso 12, miren lo que nos dice. Dice, por lo tanto, amados hermanos, cuidado, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón, ¿qué cosa? Maligno e incrédulo, que los aleje del Dios vivo. Amén. Tenemos que tener cuidado de no rendir adoración a quien no corresponde. Las distracciones muchas veces nos llevan a eso, a dejar de depender de Dios para comenzar a depender con nuestras propias fuerzas. Lo segundo que me pareció interesante hablar con ustedes es que debemos tener cuidado. Tenemos que tener cuidado, porque nosotros tenemos una meta, tenemos objetivo. El Señor dice que Él limpia a su iglesia para presentar una iglesia pura, sin manchas, sin arrugas. Cuando vemos que la realidad a veces no coincide con lo que dice la palabra. Parece que estuviéramos a años luz, parece que fuera un imposible poder lograr llegar y alcanzar lo que Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso. Pero tenemos que tener cuidado, ¿sí? Tenemos que tener cuidado de distraernos, de salir de la voluntad de Dios. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, verso 12, nos dice, por tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Tené cuidado, no te distraigas, no te vayas de la voluntad de Dios, no te escapes del tratamiento, del proceso que Dios tiene para tu vida, como Dios lo tiene para mi vida. No te escapes y realmente tené cuidado porque dice, por tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Y en esto dice que tenemos que tener cuidado, sumo cuidado. Amén. Pero también nos dice que no nos debemos confiar. A veces dice que la confianza mata al hombre, ¿no? Y a veces nos confiamos. Aquellos que ya hemos transitado años en el Evangelio, aquellos que venimos caminando, nosotros con mi esposa ahora vamos a cumplir 42 años ya de estar caminando en los caminos del Señor. 42 años transitando diferentes áreas de nuestra vida, diferentes procesos que fueron buenos y procesos donde hemos sido trabajados como la oliva es machacada y tratada. Hemos llorado, hemos estado deprimidos, hemos estado alegres y hemos estado felices. Son los procesos donde Dios muchas veces nos mete para que nosotros no despotriquemos de los procesos, sino que entendamos que el proceso produce en nosotros estados de madurez. El tema es cuando hemos transitado los años y pensamos que ya la sabemos todas. Por eso me pareció interesante, no te distraigas, de que debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado. En el libro de Hebreos capítulo 2,
Hebreos, capítulo 2, verso 1. Ahí nomás, estamos cerquita. Mirá lo que nos dice la palabra de Dios. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Interesante. Tenemos que, amados hermanos, pastores, líderes, amigos que están allí detrás de esta pantalla, no nos debemos confiar, debemos seguir firmes, debemos no fluctuar en la fe, debemos estar, si yo hay algo que le hablo a mi iglesia, ministro a mi iglesia, es que debemos estar encendidos en el fuego del Espíritu Santo, que nuestra lámpara no debe escasear el aceite, sino que como el sacerdote tenemos que ir al monte todas las mañanas, tomar madera y comenzar a hacer que esa madera o ese altar comience a ser encendido nuevamente. Amén. Por eso no te confíes. La madurez espiritual nos debe llevar a una dependencia. Dice la palabra de Dios, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Interesante. El pobre de espíritu que nos habla la palabra en el original es aquellos que han aprendido a ser dependientes de Dios. No dependientes en 10 años, 15 años, 5 años o 1 año, sino que tenemos que aprender a ser dependientes de parte de Dios en todo el resto de nuestras vidas, hasta que Él venga a buscarnos o nosotros partamos ante su presencia. Amén. Entonces, así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. No te distraigas. Cuidado. A lo bueno se lo está llamando malo y a lo malo se lo está llamando bueno. No te desvíes de la palabra de parte de Dios. Alguien dijo, y sabemos, por supuesto, porque la Biblia habla de sí misma, que no hay palabra profética más segura que la palabra de parte de Dios. Hoy donde todos corren, y yo respeto los ministerios proféticos, pero vemos que la gente corre detrás de los profetas, ponen la cabeza detrás de los profetas, pero alguien dijo, si vos querés escuchar palabra de Dios, comenzá a leer la Biblia en voz alta, porque es la palabra profética más segura. Debemos ser diligentes. Debemos ser diligentes. Y cuando yo estaba hablando de esto y notando esto, digo, ¿qué significará ser diligente? Y miren lo que significa ser diligente. Significa actuar con un esfuerzo constante, continuo, esmero, prontitud y entusiasmo. Entonces, esto es lo que implica y lo que significa que debemos ser diligentes. Lo vamos a encontrar ahí en el libro de Colosenses, capítulo 4, capítulo 4, verso 17. Mirá lo que nos dice la palabra de Dios. Además, es un lindo personaje, porque yo estuve estudiándolo un poco, ¿no? Está en la Biblia, este varón. No mucho se habla de él, no hay mucho antecedente, no hay mucha historia sobre este varón, pero Pablo lo introduce y lo mete dentro de su carta. Y dice lo siguiente: además, díganle en Arquipo, asegúrate de llevar a cabo el ministerio que el Señor te dio. Avísenle en Arquipo. Aparentemente Arquipo fue uno de los fundadores o el que trabajó allí en la iglesia de Colosa, y él ahora estaba a cargo, y el consejo de Pablo a Arquipo es: díganle a Arquipo que asegúrate de llevar a cabo el trabajo que el Señor te ha entregado. No te olvides de lo que Dios te ha entregado y hacia dónde vas y el propósito que Dios tiene para tu vida. Díganle a Arquipo que se ocupe de la tarea que recibió del Señor y que la lleve a cabo. Que aquello que el Señor puso en tu vida, porque Efesios nos dice que el Señor nos dio ministerios,
5 ministerios. Usted sabe que seguramente esto no se lo voy a enseñar a nadie, pero el templo estaba suspendido o sostenido por las 5 columnas, que eso tiene que ver los 5 ministerios. Los 5 ministerios sostienen, ¿sí?, el desarrollo espiritual y la madurez espiritual de la iglesia, porque dice que Él constituyó a los 5 ministerios para la edificación, para llevar al varón a una estatura de plenitud del varón perfecto. Así que los 5 ministerios son para, si usted es un pastor, si usted es un evangelista, si usted es un maestro, si es un apóstol, ciertamente, o profeta, usted tiene la responsabilidad, como dice aquí la Escritura, díganle que se ocupe de la tarea que recibió en el Señor y que lleve a cabo. No se distraiga, amado pastor, pastora, líder, hermano o hermana. Debemos realmente tener cuidado de nuestra vida espiritual. Y lo tercero, para ir culminando, una palabrita que me gustó mucho, que debemos mantener la coherencia. Coherencia. Y la coherencia significa lo siguiente: actitud consecuente. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para no distraernos. Dice, actitud consecuente de una persona en relación a una postura, que existe correspondencia, o sea, que es lo mismo su forma de pensar y su forma de conducirse. En pocas palabras, una persona coherente es una persona de una sola faz. Un incoherente sería que es una persona que tiene una forma de pensar y después se conduce de otra forma. Dios nos está diciendo en esta noche, una vez más, no te distraigas, sé una persona coherente, que tu vida y mi vida, realmente nuestros pensamientos y nuestro proceder sean de una misma conducta. Yo no sé si a ustedes pasará en sus naciones, pasará en sus países. Yo sé que le estoy hablando a diferentes países y naciones en esta noche. Yo no sé si le pasa lo mismo, pero solamente pasa acá, en la ciudad de Mar del Plata. A nosotros nos acontece y nos sucede muchas veces que nosotros no podemos llamar a un albañil, a un plomero, a un arquitecto que sea cristiano, porque muchas veces su comportamiento es un comportamiento incoherente. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque muchas veces en la iglesia levantan las manos, derraman lágrimas, pero después en su proceder, en lo diario, deja mucho que pensar. No terminan los trabajos, toman las señas y no retornan, dejan los trabajos a media. Eso es incoherencia. Por eso, amado hermano, hermana, tenemos que también guardar este principio de coherencia en nuestra vida espiritual. La iglesia nos enseña que la palabra cristiano o la Biblia nos enseña que los primeros cristianos fueron llamados cristianos porque eran coherentes. Sus vidas reflejaban la vida de Cristo. Cristianos eran porque eran pequeños Cristos. Ellos veían el proceder, el caminar, el andar. No te distraigas. El Señor sigue siendo, la palabra no cambia. Cielos y tierra podrán pasar, pero su palabra no pasará. Podrán venir modismos, podrán venir nuevas tendencias, pero la palabra es una sola y es nuestra responsabilidad guardar la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios. Por eso tenemos que tener una postura coherente. En el libro de Deuteronomio, capítulo 11, verso 16, una palabra fuerte, nos dice, pero ten cuidado, Deuteronomio 11, 16, pero ten cuidado, no dejes que tu corazón sea engañado, cuidado,
No permitas que tu corazón sea engañado y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas culto a otros dioses. Amén. Por eso tenemos que ser coherentes. Nuestra vida debe ser una vida de integridad. Tenemos que, hermanos, luchar. Yo sé que esto quizás no sea fácil en los tiempos que nos toca vivir, pero el Señor nos dijo que Él se iba para dejarnos al Paracleto, al Espíritu Santo, que Él iba a darnos la fortaleza, la fuerza suficiente y necesaria no para empoderarnos y decir se nos cae tanta gente, se nos sana tanta gente. No, no, el texto no habla de eso, sino que el texto allí en el libro de Hechos capítulo 1 nos dice que Él nos dio de su Espíritu Santo y ese poder viene sobre tu vida y sobre mi vida para ser testigos de Él, para ser testimoniales de Él, para ser esos pequeños Cristos, para que la gente pueda ver algo diferente en usted y en mí. La gente está cansada de palabras, la gente quiere ver hechos. Por eso no salgamos, no nos distraigamos y caminemos hacia lo que Dios nos tiene preparado. Él nos tiene preparado una iglesia, nos está ataviando, como en el libro de Esther, nos está pasando aceites, nos está pasando perfume, Él nos está preparando. Permitile que el Señor trabaje con tu vida, no te distraigas. Hebreos capítulo 3, verso 12, nos dice lo siguiente: cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios viviente. No te distraigas. No permitas que dicen, cuídense, hermano, que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso. Cuidado, no te distraigas, cuida tu vida espiritual. Yo siempre hablo con mi esposa, no tenemos fortuna, no tenemos dinero, no tenemos ahorros, ¿sí? Pero sí una cosa tenemos, que es nuestra alma. Y la palabra de Dios dice o la cataloga nuestra alma como lo más precioso, lo más caro. Dice que no hay todo el oro del mundo que valga más que un alma. Por eso la importancia de cuidar nuestra alma, mirar nuestro objetivo, ir hacia lo que Dios nos tiene preparado y no distraernos. Conclusión. Para concluir, tengo que decirte que en Deuteronomio 10:12 hay dos cosas interesantes que antes de retirarme o terminar con esta exposición quiero hacer. Dice, y ahora Israel, Deuteronomio 10:12, y ahora Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Dios le está hablando a Israel, a su pueblo. Vamos a cambiar nuestro Israel y vamos a poner nuestro nombre. Cuando yo estaba armando esto en mi computadora, decía, bueno, voy a utilizar mi nombre. Entonces, ahora Gustavo, ¿qué te pide el Señor tu Dios? ¿Qué es lo que te está pidiendo? Simplemente que le temas y que andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Mirá qué interesante, temer y andar en sus caminos, temer y andar en sus caminos, tiene que ver con una mirada interna. Yo debo mirar mi vida espiritual. ¿Cómo estoy caminando? ¿Estoy distraído? Las luces del mundo, las noticias, me han sacado del eje de lo que Dios me pide a mí. Por eso el temer y andar en sus caminos nos habla de una mirada interna. Mira en tu interior. Yo recuerdo una vuelta, el Señor, hablando con él, me dice, tenés que aprender a escucharte a vos mismo. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Claro, porque nosotros somos muy proclives a hablar. Yo no sé si hay pastores seguramente ahí donde te llevan consejería espiritual y hablan más vos de lo que ellos quieren. Y hoy la gente necesita ser escuchada. Y es ahí donde el Espíritu Santo me dijo, aprendé a escucharte. Y me di cuenta el lenguaje que yo estaba desarrollando o ejerciendo. ¿Cómo hablaba? ¿Cómo me expresaba?
Y no te estoy hablando de malas palabras, no te estoy hablando de palabras que no corresponden, te estoy hablando en tu interior. ¿Cómo hablas? ¿Cuál es tu lenguaje? ¿Cómo es tu lenguaje? ¿Te hiciste una mirada interna? ¿Tu lenguaje es un lenguaje de fe o es un lenguaje de incredulidad? ¿Estoy hablando y llamando las cosas que no son como si fuesen? ¿O estoy siempre, en vez de desarrollar una alabanza, estoy desarrollando una quejabanza, quejándome continuamente? ¿Cierto? Entonces, es importante que hagamos temer y andar en sus caminos, que hagamos una mirada interna. Pero también nos habla de amar y servir este pasaje. Y eso nos habla de una mirada externa, que es aquello que nosotros tenemos que desarrollar. Tenemos que amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra fuerza, ¿sí? Con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, pero también servirle al Señor. El que no sirve para servir, no sirve para vivir. Tenemos que servir al Señor. Amén. Y por último, te regalo una filmina que yo puse allí, es: no te distraigas, porque Cristo viene pronto. Así que seguí adelante. No permitas que ni el sistema, no permitas que las luces, no permitas que todo aquello que se levanta, el sistema que viene sobre tu vida, te distraiga. Seguí hacia la meta, seguí perfeccionándote, porque Cristo viene pronto.